Esta es la clase de legislación para el diseño. Mi nombre es Luis Alonso Guevara y les vamos a hablar sobre los derechos de autor. Los derechos de autor se definen como la facultad exclusiva que tiene el creador intelectual para explotar temporalmente por sí o por terceros las obras de su autoría. Estas obras intelectuales son externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, el dibujo, la música y la pintura. Es hasta que aparece la imprenta que permitió la distribución y copia masiva de las obras cuando surge la necesidad de proteger las obras, no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. El símbolo P representa los derechos de autor sobre una grabación de sonido, phonograph en inglés, hace referencia a la obra musical. El símbolo C hace referencia al derecho de autor, copyright, libros, folletos, obras dramáticas, obras cinematográficas y audiovisuales, dibujos, pinturas, entre otras. Clases de derechos de autor. Derechos patrimoniales. Permiten de manera exclusiva la explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores. El titular de los derechos patrimoniales tendrá la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación de material de una obra en copias efectuadas por cualquier medio, la representación, recreación y ejecución pública en caso de obras literarias o artísticas, transmisión pública o radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, distribución de la obra, venta o transmisión de la propiedad, copias hechas sin autorización, divulgación de obras derivadas en cualquiera de sus modalidades, utilizar pública de la obra. Vigencia. Cuenta durante toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra pertenece a varios coautores, se cuenta a partir de la muerte del último y 100 años más. Derechos morales. El autor de una obra es el único primigenio y perpetuo titular. Este derecho está unido en él de forma irrenunciable e inembargable, haciéndose extensivo a los titulares. Un creador tiene el privilegio de gozar de determinar si su obra se va a divulgar o no, registrar una obra a su nombre, seudónimo o anónimo, evitar multiplicación de su obra, no modificar su obra. Derechos conexos. El autor original de un personaje o una canción es quien da a conocer la existencia de su obra para que un intérprete encarne el personaje o cante la canción. Los derechos conexos son el titular derivado, editores de libros, intérpretes y ejecutantes. Esto incluye a los artistas intérpretes, artistas ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. La protección de derechos de autor abarca la expresión de un contenido pero no las ideas, no requiere de la inscripción en un registro o depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Los objetos de protección son las obras originales del campo artístico, literario y científico. Los libros, folletos escritos, obras dramáticas, obras coreográficas, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de dibujo, pintura, arquitectura, obras fotográficas, ilustraciones, planos, entre otras más. La reserva de derechos de autor es la forma de usar y explotar en forma exclusiva los títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas. El Federal de los Derechos de Autor brinda protección no solo a los nombres de los personajes, sino también características físicas y psicológicas. Es objeto de protección de una reserva, publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes o grupos y promociones publicitarias.